Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. ¿Qué es el terror? El terror es una sensación de miedo muy intensa. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es el miedo? El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que puede ser real o puede ser imaginario. Y cuando este temor supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, entonces es cuando el miedo se convierte en terror. ¡Que no cunda el pánico! Pero espérate tantito, cuando el miedo se convierte en terror también se puede convertir en mierdo, y es cuando te cagas de miedo. Y eso sucede cuando te asustan realmente, o sea, de manera contundente, como por ejemplo, cuando ves una escena tan horrible, tan violenta, tan sangrienta, tan choqueante, que no puedes controlarte, y es cuando viene entonces la deposición involuntaria, ¿no? La deposición involuntaria tiene un valor evolutivo. La razón por la que tanto los animales como nosotros los seres humanos, que también somos unos animales, nos cagamos de miedo, o sea, literalmente sale, es porque cuando nuestros ancestros eran correteados por un animal que iba, un depredador, y se lo iba a comer, de repente el miedo hacía que nos cagáramos y el animal decía, esto huele a caca, no me lo voy a comer. Bueno, y le daba una oportunidad de salvarse. Esa es una explicación. La otra es que se resbalaba el tigre en el mojón. Pero bueno, esa es una otra. Hoy vamos a hablar de terror. También en realidad. puede ser. Y el terror es una forma también, curiosamente, por horrible que suene la idea de asustarte tan profundamente, es una forma de entretenimiento. El terror ha existido en la literatura, ha existido en las narraciones que van de boca en boca. El miedo entretiene en el teatro, en el arte, en la pintura. Y bueno, en la época más moderna. En la Biblia está llena de relatos de terror horrorosos y espantosos. Desde Herodes, que mató a todos los primogénitos, mataba bebés, o Ruth convertida en una estatua de sal por haber volteado a ver Sodoma y Gomorra. Pero esos son los más piteros. El peor monstruo de la Biblia en el Viejo Testamento es Dios, güey. Era monstruoso, horrible. Era un ojete hecho y derecho, güey. O sea, bueno, realmente no le pidió terrorífico a Abraham que matara a su propio hijo como una forma de mostrarle amor a Dios. Y detuvo el cuchillo al último segundo, además. O sea, es horrible el pasaje bíblico. No, y el güey ya se había dejado ir. O sea, Abraham ya iba a matar a su hijo por amor a la divinidad, este Dios terrible del Antiguo Testamento, que luego es redimido por Jesucristo. Pero ahí tenemos una de las escenas más gore de la historia, la crucifixión. Imagínate que Abraham hubiera vivido en tiempos modernos y le hubiera explicado a la policía que iba a matar a su hijo primogénito porque oía una voz que le decía desde el cielo que lo matase. O sea, pues no, güey. Se hubiera acabado no en la cárcel, sino en el psiquiátrico. O en el cine, hubiera acabado en una película de terror. Y hoy vamos a hablar de eso, del terror como entretenimiento. Y tenemos una persona que goza y se regodea en el miedo, en el terror. Tenemos una persona. Sí, tenemos una persona aquí. Aunque ustedes tenemos no lo crean. Un individuo llamado Richard Viqueira. Él es dramaturgo y él es director de teatro. Y es un enfermo, un demente, adorador de la sangre y los asesinatos. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Ya llegué a meterles un susto, amigos. ¡Puta, qué miedo! A ver, ¿de dónde te nace el amor por el horror, Richard? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, güey? Pues fíjate que desde chavito, pero no soy el único, como ustedes comprenderán también. Yo creo que lo que dice Eduardo es muy cierto. Nosotros nacimos para tener miedo. Eso es ¿Nacimos literal. para ello? Sin duda, mira, te lo voy a explicar. Cuando tú naces, todavía no conoces el amor, no conoces la sexualidad, no conoces la fraternidad. Lo primero que siente el ser humano al llegar al mundo es miedo y por eso llora. Madres. Ok. ¿Y qué es lo último que sentimos cuando nos acercamos al sepulcro? La incertidumbre de quién sabe qué chingados va a pasar cuando muera. Hay cielo, no hay cielo, me porté bien o mal. Entonces, del origen al final, el miedo es nuestro acompañante. Bueno, y más allá de ello, el momento de la muerte es un terror que todos vamos a enfrentar en algún momento. A lo mejor algunos tendrán la suerte de estar inconscientes o de no notarla,
pero la gran mayoría se dará cuenta que está muriendo y se dará cuenta cuál es su último aliento y cuándo se va. Me gustó lo que dijiste, Richard. Me llevó de inmediato a un gran compositor mexicano, José Alfredo Jiménez, que dice, habla sobre la vida y dice, empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Exacto. Por eso en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Bueno, pero mira, o sea, por lloramos de la cuna a la tumba. Hay gente que como Juan Gabriel dice que él no nació para amar, con lo cual es probable que haya gente que no ame, pero de que todos tememos, eso sin duda. Todos sí, porque tememos, nuestros ancestros que no tenían miedo, por ejemplo, los niños que no les daba miedo la oscuridad, se salían de la cueva y se los comía un lobo o un oso y no se reproducían. Somos los descendientes de aquellos que sí tuvieron miedo, porque el miedo existe para protegernos, para sobrevivir en este mundo tan duro en el que estamos. Y precisamente esos miedos, digamos, primarios, primigenios, si les queremos decir así, son una cuestión que nos protege. El miedo nos protege, pero también en este caso nos divierte. Y Richard es de esos enfermos que le ha estado rascando a la herida. O sea, le buscas cómo asustarte más y cómo asustar más a los demás. Platícanos un poquito qué haces tú con el miedo como entretenimiento. Pues mira, yo más que entretenimiento sí diría que es como una purga, así literal, desde la diarrea pues hasta exacto. Realmente dice Lovecraft que el sentimiento. Lovecraft. Exacto. Háblanos un poquito, ¿quién es Lovecraft? Bueno, él es el creador del terror cósmico, el horror cósmico. ¿Qué es el horror cósmico? A ver. O sea, como bien comentan, el primer miedo que teníamos nosotros era un depredador. Alguien que en la cueva nos atacara y que de ahí deviene todo el slasher, todo este tipo de cine que es un atacante físico, concreto, ¿no? Un animal o un hombre con máscara, un güey con cuchillo. Pero Lovecraft es el primero que dice que lo que nos da miedo es lo pequeños que somos ante este cosmos y las miles de incertidumbres. O sea, todos sus cuentos no tienen una resolución lógica, todo es una locura, ¿no? ¿Nos puedes dar un ejemplo de uno de los relatos de Lovecraft? A mí me gustan bastante y sí son aterradores, pero también tienen este romanticismo, también hablan un poquito del terror y de la muerte con cierto cariño. Yo no sé si cariño, yo creo que más bien con extrañeza, pero sin duda la montaña de la locura, cabrón, es increíble, ¿no? ¿Ese de qué va? Cuéntanos un poquito. Tratas por decir, él siempre tiene estos elementos como detectivescos, ¿no? En donde empiezan a investigar tanto tribus antiguas. Por ejemplo, Alan Moore tiene una adaptación del Necronomicon. Sí. Es interesantísima porque de lo que trata en realidad es de que tú lees una carta que en cuanto la lees se te abre otra dimensión. Y empiezas a ver cosas que la gente no ve. Pero dijiste una palabra clave que me pareció muy interesante, este libro maldito, el Necronomicon. ¿Nos puedes hablar de él? Es un mito en realidad, es un libro que se ha referido muchas veces, que contiene poderes diabólicos. Como tal, su existencia no ha sido comprobada, ¿no? Pero es parte ya, digamos, no lo puedo comprar en Gandhi. Pues mira, depende de cuánto pagues. Tú sabes que en este país puedes ir a comprar un título. Vengo por el Necronomicon. Entonces me lo compro mejor en Santo Domingo. Sí, bueno, yo te lo vendo. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? No, ¿para qué lo quiero vendado? Así me sirve bien. Mejor véndalo para que no salga tanto. Oye, pero a ver, entonces no existe tal texto. Se habla, es una especie de colección mítica de conocimientos místicos, sobre todo místicos y obscuros, que tienen que ver con brujería, con maldición y demás. El Necronomicon, de alguna manera, es esta idea de que hay en algún lugar un repósito de el libro de la muerte macabro. Ajá. Sí, pero fíjate, a mí también me interesaba mucho cómo comenzó el tema sobre la supervivencia, ¿no? O sea, ¿por qué nos gustan las historias de terror? Y yo creo que sí estamos desde el ADN. Como ustedes bien saben, hay un color que los humanos distinguimos en muchas gamas, que es el verde. Y esto tiene por propósito que teníamos que localizar a los depredadores, a nuestros depredadores. Entonces nuestro ojo se habituó a ver 1000 gamas de verdes para distinguir dónde estaba escondido el depredador, ¿no? Entre las hojitas de los distintos. Las hojas. Y yo creo que también, cuando decías, ¿por qué este gusto por el terror? Bueno, hay varios estudios que dicen que hay dos tipos de manera de disfrutar el terror, ¿no? Uno es asumiéndose como la víctima o como el victimario, lo cual es casi como un videojuego, como el Grand Theft Auto, ¿no? O sea, yo soy el asesino, yo soy el asesinado. Hay una cosa como una
una suerte de que yo participo en la película, de que yo realmente estoy haciendo algo, estoy muriendo o estoy matando. Claro, porque tenemos neuronas espejo, y entonces si tú ves que van correteando a alguien con un cuchillo filoso y a punto de clavárselo en la espalda, tú lo sientes, ¿no? Sientes ese frío y se te acelera el pulso. Claro, Cliff Barker, un autor que a mí me gusta mucho, él comentaba que de vez en cuando necesitamos tocar la oscuridad de nuestra alma. Ok. Ándale. Yo soy muy cercana a la oscuridad de mi alma, ¿eh? O sea, la ¿A verdad. cuál tipo, no es cierto, ¿a cuál tipo güey, de no es oscuridad? Este cabrón es súper pusilánime para ver cosas de... Ay, yo no veo cosas de asesinos seriales, es muy feo. ¿Sabes? Luego ¿En no serio? duermo. ¿Es en ¿Sabes serio? lo que pasa? Yo no quiero Es ver que cosas de narcos, qué horror. Cuando es una ficción absoluta, cuando es, por ejemplo, no sé, el payaso It y salen acá cuchillazo, no, eso no, más bien me aburre un poco, pero lo que sí me da miedo es cuando son cuestiones que están basadas en historias reales. Las cosas de asesinos seriales, por ejemplo, si digo, ay, güey, porque he visto a mis vecinos por aquí caminando, güey. Ay, te juro que hay un par que tienen a su abuelita en el sótano, güey, te lo juro. O sea, locos hay en todos lados y eso a mí sí me da miedo, la realidad de lo que le puede hacer un humano al otro. En cambio, el cine gore, por ejemplo, o el cine de terror acá de chisguetazo, no es... Me parece que sí es un divertimento. Y, por ejemplo, mi hija, la más pequeña, mientras más sangre y cuchillos salen por ahí, más se entretiene. Y a mí me aburre después de un rato. Pero hay mucha gente a la que le gusta esto. Yo les iba a recomendar... Quisiera yo regresar a Lovecraft, que mencionaste brevemente. Lo mencionaste como el padre del terror, ¿qué? ¿Cómo lo definiste? Horror cósmico. Del horror cósmico. Sí, o sea, por primera vez en la historia del género, ya no se temía algo concreto, ¿no? Sino realmente a fuerzas... ¿A la existencia misma? Al cosmos. ¿A poco a ti no te da miedo el cosmos, Eduardo? Fíjate que me intriga más, me interesa más de lo que me da miedo, pero me acordé de un cuento que leí alguna vez de Lovecraft que me parecía horrible. Es un naufragio en donde llega a una isla desierta un cirujano que naufraga con todo y su equipo. O sea, su equipo quirúrgico. Su equipo quirúrgico, no con otras exacto. personas, con un maletín él quirúrgico. solito. Y se empieza a morir de hambre. Y dice, puta, pues, ¿qué voy a hacer? Y se corta un pie y se lo come. O sea, se hace una cirugía él mismo, se cose y luego cocina su pie. Y luego, pues, pasan unos días y se está muriendo de hambre otra vez. Y dice, bueno, pues el otro, ¿no? Y así se... ¿Y cuando llegó al pito, qué pasó? Se lo tuvo que comer. Creo que Lovecraft... No abunda en si se comió el pito o no en el cuento. Ahí se acaba la historia. La segunda parte. ¿Ves? Se me hace que este es un culero. Cuando llegó el pito. No me acuerdo No, si pues hablas es que de empezó en el pie, tenía que ir subiendo, obviamente. Sí. Oye, pero ahora que lo comentas, Eduardo, y lo que comentaba la estaca, entonces yo les venía a recomendar, por ejemplo, el nuevo extremismo francés. No sé si conozcan algo de El eso. extremismo francés. ¿El nuevo extremismo francés qué es? No, hombre, es una maravilla, pero creo que no le va a gustar mucho la estaca. A ver, tú dilo. Yo, si me da miedo, me voy a llorar a una esquina. No pasa nada. Esos son una serie de películas de principios del siglo XXI prácticamente, de franceses, por supuesto, pero que son demasiado extremistas y muy realistas y que han creado grandes maravillas. O sea, todo esto que dices de los chisguetes, pues se termina diluyendo y estos compas llegaron con una realidad brutal. Por ejemplo, ahí se inscribe, no necesariamente es de terror, pero Gaspar Noé e Irreversible, ¿no? Pero hay por lo menos 3 películas. Irreversible es una de las películas más brutales que yo he visto en mi vida. Hay un asesinato, hay una violación famosísima en una estación de metro. Horrible. A Mónica Bellucci, que es una de las escenas más brutales que yo he visto, pero hay un homicidio que es, agarra el güey, un extinguidor, y le da en la cara al otro carnal hasta que lo deja hecho papilla, pero con un hiperrealismo brutal, un peliculón Irreversible. ¿Te das cuenta que reventaron una sandía? Así, o sea, deja un embarrón. Sí, y le da 27 veces con el extinguidor en la cara. Y deja de verdad una pulpa nada más. Una cosa brutal y salvaje. De esa corriente yo les recomiendo, por ejemplo, una que se llama Mártires y una que se llama El Interior. Mira, nada más les pongo la premisa sobre la mesa. El Interior. ¿Pero cómo le llamaste? ¿Hiperrealismo? Nuevo extremismo francés. Nuevo extremismo. Ok, me encanta. Es terrible. Terrible. O sea, por ejemplo, en esta del Interior, fíjense, la premisa podría parecer un slasher porque es una mujer que está en una casa atacada por otra, pero ¿qué es lo que quiere la otra?
¿Qué es un slasher? ¿Alguien que corretean con cuchillo? Un acuchillador, ¿no? O sea, alguien que te está con un arma. Bueno, pero la premisa es un grupo de jóvenes que están aislados de los adultos en algún lugar donde tienen pocos elementos para defenderse, que efectivamente son atacados por alguien con máscara y generalmente sobrevive una mujer que se conoce como la Final Girl, ¿no? Okay. No mames, esa película siento que ya la vi. Como la has visto 1000 veces, güey. Pero la que no has visto y Hay que estaba... No sabía que era un género esas películas, así que tenía su nombre de slashers. De los 70s. Oye, y siempre hay una, en este cine de slashers hay como un orden, ¿no? De las víctimas y demás. Y hay una especie siempre es el afroamericano el primero en morir. Puede morir primero el afroamericano o alguien que sea demasiado confiado o alguien que se hace el valiente, el galán del grupito que yo las voy a defender a todos y mocos le cae. Y después viene una cuestión como moral, ¿no? Después casi siempre la que era medio zorrita, esa también se la carga. La que está buenísima. O sea, la que está buenísima también tiene que pagar por estar así de buena y la matan de la manera más, pues ahora sí que sexosa, sexualoide que se pueda. Entonces hay un orden. ¿Has notado eso? Que hay un patrón de orden de quién muere primero y cómo mueren en este género de slashers. Sí, no, además es algo muy estudiado. Pero platícanos, dinos. Provecho. Es que él sí se tragó el pito. No sé, güey. No como H.P. Lovecraft. Oye, el personaje de Lovecraft. ¿Eduardo fue el propio o fue el ajeno? No, el personaje de Lovecraft se come a sí mismo y al final ya no tiene más que una mano, ya no puede hacer nada y se muere de hambre. Si fue tu propio pito, no hay pedo. No, es más, se dejó la mano y el pito y se muere haciéndose una chaqueta. ¿Estás más contento ya, cabrón? Claro, para eso se dejó la mano, para eso se dejó la mano, último para aliento. Qué manera de echar a perder el cuento. Pero a ver, yo quiero saber, este orden, porque te digo que hay una especie como de lección moral en estas películas. La Final Girl de la que hablas, la chica final, la que sobrevive, usualmente es virtuosa y no es la que es más zorra y no es la que era la más guapa y no es la que a lo mejor la más guapa fue sí violenta. puede ser, pero no es la que está más sabrosa. O sea, no es la más zorrona, ¿no? La más o sea, puede ser la más bonita, pero Sí. siempre hay una especie como de cuestión moral en estas películas de terror que sobrevive la que era la buenita. La buenita, y a lo mejor a veces dejan Y la al güey al buenota se buenito. muere por zorra. La buenota se la llevan por zorra. Entonces, ¿hay alguna fórmula para esto? Ahora, eso que comentas es muy importante. Cada corriente de terror está asociada a una política global social. Este tipo de cine surge con Reagan en los 80s. Con el presidente Reagan. Sí, entonces había todo un aspecto de derecha, de conservadurismo, donde decía la ciudad, bueno, Ajá. estos muchachos están pervirtiendo. Entonces, este tipo de cine responde a eso, ¿no? Como a intentar adoctrinar a la juventud ochentera de que no se pasen de lanza moral con las drogas, con el sexo. Ajá. Y como decía Tatiana, para todos tendremos tiempo, ¿no? Okay. Además, oye a Tatiana, este güey está loco, güey. Está bien, tiene cultura pop de todos lados. De Jason a Tatiana hay los 6 grados de diferencia de Kevin Bacon. Este cine moralino de los 80s. Sí, pero que es una joya, ¿no? Digo, eso no le quita las virtudes que tuvo y las renovaciones. El slasher, dicen que en realidad el padre del slasher fue Hitchcock con Psicosis, ¿no? Sí. Y de ya, la digamos... famosa regadera acá, los cuchillazos, ahí nace, ¿no? Es de terror, bueno, no es de terror, la verdad es que Hitchcock era el maestro del suspenso. El suspenso. Pero él no llegaba a tanto como terror. Incluso en Psicosis, digo, hay un asesinato muy famoso en la regadera en donde no se ve la violencia, se sugiere solamente. Bueno, lo que no ves es, ves cómo tiran las cuchilladas y después ves la sangre correr en la coladera, más no ves a la mujer herida, ¿no? Bueno, Nunca pero ves nada. ustedes lo dicen ya décadas después. En realidad, cuando ocurrió era algo muy gráfico para horrible. Su época. Sí, era el sí. gore de su época. No existía nada que se le pareciera. ¿Tú sabías de un brother que se llamaba, un cuate que se llamaba Lewis, se apellidaba Herschel Lewis? Gordon Lewis. Exacto, que se quejaba de hecho de este asunto de que no enseñaba Hitchcock el horror completo en sus películas, que empezó como pornógrafo el güey. Era un cuate que hacía anuncios, o sea, era publicista y demás. Hacía unas películas de un género el cincuentero o sesentero que se llamaba algo así como Las Cutie Nudies. Ajá. Sí, Cutie Nudies o algo así. Entonces, Nudie Cutie. Las Nudie Cutie. Había así onda sexosa, había escotones y demás. Había chichis, güey. O sea, sí. Había encueradera. Y entonces él dijo, yo sí voy a enseñar, yo sí voy a sacar sangre y voy a sacar tripas y voy a... O sea, no era lo que nos hablabas, ¿no? De los 25 extinguidores, golpes de extinguidor en la cara, pero sí había tripa voladora y había chisguete de sangre y demás. Y estas películas no se podían mostrar en los cines normales, pero se mostraban en los cines al aire libre, donde ibas con tu coche y ganaron un putazo.
exitazo. Se Ajá. volvió un éxito. Son películas malísimas, pero que se han hecho de culto, con títulos como Blood Feast, ¿no? La fiesta de la sangre. Y este güey dijo, yo voy a hacer lo que Hitchcock no se atrevió. Y lo voy a hacer no como Hitchcock en blanco y negro. Yo quiero que se vea el rojo sangre. Lo voy a hacer a colores. Y yo sí voy a enseñar la cuchillada. Y voy a desmembrar. Y hay evisceraciones, es decir, tasajeadas de seres humanos. Le sacan las tripas. Espectáculos Empalamiento también. Empalamiento. Ah, mira con qué cariño lo di. Empalamiento. Así como... Como para serenata. Qué bruto. Con una canción que se llama Empalamiento. Que Vlad Dracula. Bueno, eso es otro pedo, ¿no? Pero bueno. Y entonces este güey, Luis, ajá, inventó el cine gore. Sí. ¿Cómo traducirían ustedes cine gore? Como que no. Es que gore, la palabra. Gore, la palabra en inglés, lo que quiere decir gore es, por ejemplo, una cornada. Cuando dices cornada, en inglés lo traduces como you were gored by a bull. O sea, te entró una cosa y te salió. Entonces, gore es como destripar. Desmembrar. To gore somebody es desmembrar o picar a alguien con un objeto grande. Y el cine gore, que luego le decían en México el gore. Es esa onda, Y ¿no? en España, tío. Y en España, el cine gore. Es este cine donde vuela mole por todos lados, ¿no? Y tripas, e idealmente... Bueno, por ahí, una de las películas de este güey Lewis usaron una lengua de un becerro que se la cortan a una mujer, ¿no? Supuestamente le sacan la lengua a la mujer en la película y se la cortan con un cuchillo y es una lengua de un becerro sanguíneo, toda llena de sangre, y la mujer grita ya sin lengua, ¿no? Y ese tipo de cosas eran muy, muy gráficas y no se habían visto antes. Y no se veían en las salas tradicionales, lo pusieron en los autocinemas, en salas sí, ahí medio chafas donde había porno y demás. Pero ganaron este güey la nota. le iba muy bien, empezó y realmente inventó un género que después, bueno, ya lo que decías del hiperrealismo francés, ¿o cómo se llama? Extremismo francés. El extremismo francés. Pues pero bueno, esto que comentas también derivó en una nueva corriente que se llama el porno de tortura, ¿no? Porno de tortura. Sí. Madre santa. Venga, el porno de tortura. Pero como les decía, todo corresponde a una época. Esto comienza... ¡Qué excitante! A ver, vamos a detenernos en el porno de tortura un segundo, porque había unas películas mexicanas y me quiero... A ver si tú te acuerdas, Richard, que había un actor que era muy grandote, que siempre salía rapado, pelón, que tiene una voz así toda acá, y siempre salía con Ana Berta Lepe o alguna de estas chichonas, y eran unas cosas hipersexuales, las torturaba y la otra estaba en un brasier apretadísimo que casi se le salían las tetas. Y amarrada. Y el güey le estaba haciendo experimentos. Con cuchillos junto y al ella cuello. estaba teniendo una experiencia orgásmica, en realidad. Estaba disque sufriendo, pero parecía que se estaba viniendo. ¿A eso te refieres con la No. pornografía de tortura? No, esto ocurre a partir, fíjate. Porque yo casi me la arranco de chamaco viendo esas películas, güey. ¿Y sabes qué? Encuentro un cierto paralelismo en lo que mencionas, Estaca, con Ajá. el éxtasis religioso que veo en algunas imágenes en las iglesias donde ¿San está Sebastián? San Sebastián lleno de flechas, Flechado. atravesado y con una cara de que se está viniendo así. Con los ojos en blanco, güey. Sí, hasta hay imágenes de vírgenes también que tienen este éxtasis religioso que es muy parecido al orgasmo. Pero creo que nos estamos desviando de lo que decía Richard. Muchísimo. Bueno, ya nos desviamos desde hace años. Bueno, pero ya supimos con Pinches quién desviados. se lo jalaba cada cual. Claro. Se la jalaba en la iglesia. No, yo no me la jalaba en la iglesia viendo a San Sebastián flechado, no mames. Una era con las del santo y otra en la iglesia. Pero bueno, eso es un programa familiar. Es un enfermo, pinche Súper Richard. familiar. No, Ok, a ver, regresemos al porno de tortura. A ver, Sí, por exacto. favor. A lo que les decía, todo corresponde a una época. Esto empieza a ocurrir después del ataque a las Torres Gemelas. Empieza este género. Ya nos vinimos mucho a la... Pero el Sí. porno de tortura, yo Sí. pensé que era mucho más antiguo. No, eso es bastante actual. O sea, por ejemplo, Saw, todas esas películas de juego macabro son porno de tortura. Saw. Hostal, son de eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, el gore sí implementó todas estas vísceras, sangre, ¿no? Pero fue perdiendo realismo con el tiempo. El porno de tortura... Pero estamos hablando de porno, o sea, no es un género de cine de terror. Estamos hablando de porno o de cine de terror que se define como porno de tortura. No, conocen este otro término, la pornomiseria, ¿no? Pornomiseria. ¿Lo conocen? No, a ver. La pornomiseria. bueno, Eso sí suena de terror, la pornomiseria. No, güey. en realidad, o sea, dicen que mucho del cine mexicano que se está haciendo actualmente es de pornomiseria. Es decir, se recrean y se deleitan en tener personajes lumpen, ¿no? O que están en la pobreza absoluta. Entonces ahí por porno se refiere a que hay un aspecto pues como lascivo en regodearse en algo, ¿no? Ok. Pero en la pobreza, en la miseria. Los detractores del actual cine mexicano dicen que eso es lo que ocupa la mayoría de los que ganan Venecia y todo
todos esos. ¿Algún trabajan la ejemplo? porno. ¿Alguna película de pornomiseria que podamos referir? Pues es que en realidad casi serían la mayoría. Pero como No cuál, mames. o sea, ¿cuál definirías así Una. como una pornomiseria cinematográfica, güey? ¿No manches Frida? No, No, seas cabrón, güey. eso es gore. Eso es gore. Entonces, aquí el asunto es que después de las Torres Gemelas sale, como que estamos saltando de una época a otra, Sí, pero porque sí. primero estábamos con hay el unas porno películas, sí, de tortura. Este asunto, y nada más vamos a regresar un poquito a ello, la tensión sexual en el terror a mí siempre me ha parecido fascinante, muy interesante y creo que es muy efectiva. Ya sabes, no sé, desde ver a Batman y Robin amarrados mientras Gatúbela les pasaba un latiguito por la espalda, Drácula, hasta a punto de morderle el cuello y dejarle ahí un Correcto. chupetón, y la mujer escotada, Exacto. desmayada entre sus brazos. No sé, en la entrevista con el vampiro pues hay una carga sexual durísima. En todas las durante películas toda de la película, vampiros, ¿no? desde Entonces, Nosferatu. esta liga o sea, el terror y la sexualidad, a mí siempre me ha parecido interesante. Y dicen, por ejemplo, que cuando te asustan muchísimo, y por eso es muy efectivo llevar a tu novia o a tu novio a ver una película de terror, lo que quiere hacer tu persona, tu cuerpo, tu reacción natural es quererte reproducir, porque hubo un terror, entonces No, rápidamente... no es por el terror, es por la muerte. O es la muerte. Cuando o sea, hay la muerte está alrededor, cerca. es el mecanismo evolutivo es hay que hacer bebés En rápido. una guerra, por ejemplo, Entonces la sale gente la empieza a calentura. coger más. O sea, porque dices, pues, no, en cualquier momento nos carga la chingada, hay que hacer bebés. Entonces, esta liga es muy interesante. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello? Yo creo que siempre han ido de la mano, sí, efectivamente. Por ejemplo, muchos estudiosos dicen que en el slasher instrumento tiene un elemento fálico, ¿no? O sea, que representa la verga, ¿no? O sea, que la cuchilla en Psicosis, Sí. que además es un personaje pues atormentado sexualmente, la represión, el hecho de que la Virgen es la que sobreviva. Yo creo que tiene que ver con valores rituales, o sea, en realidad a quienes sacrificaban pues en nuestros antepasados a la Virgen, ¿no? Entonces yo creo que sí se mantuvo una relación muy estrecha entre el sexo y el terror, ¿no? O por ejemplo, en Halloween que también era una especie de que, para que lo entendamos como el carnaval de Veracruz, ¿no? A ver, ¿cómo? No, pues ¿Perdón? había una celebración sexual, había una celebración a la sí. muerte, la máscara misma, pues te elimina tus rasgos de identidad, con lo cual pues puedes coger con quien quieras, ¿no? Ya. O sea, si me pongo máscara o te pones máscara tú, todos ya podemos coger con quien sea y no pasa nada. Si todos traen máscara, sí. Acuérdate, si no hay máscara, no hay cogida, güey. Todo el mundo lo Acuérdate sabe. de Ice White Shot de no, Kubrick. no estoy muy convencido. En Kubrick está muy claro. Si todos pero traemos no. máscara, todos cogemos. No hay No pedo. pasa absolutamente nada. Pero que sea máscara de látex, ¿eh? Eso es muy importante también. En cuanto al cine mexicano, se dice que la primera película de terror hecha en nuestro país tiene que ver con una versión cinematográfica de La Malinche, de La Llorona. De La Llorona. La Llorona. Hecha en 1933 por un güey que se llamaba Ramón Peón. Una película, pues en blanco y negro, evidentemente, muy vieja, pero que es de la que fueron reforzando este mito de la, ay, mis hijos y La Llorona, que era esta mujer, supuestamente la Malinche, que traicionó a los aztecas, aunque la Malinche no era azteca. Bueno, y que también se supone que mató a sus hijos, entonces se llevaba a otros niños para pues, ahora sí que reponer los que ella había perdido, que supuestamente los había ahogado en un río, ¿no? Que esa es como la leyenda. Es la historia de terror mexicana, La Llorona, Sí, sin ¿no? duda. Es la más clásica, la más conocida, la más famosa. Sí, claro. Y luego, bueno, viene una larga tradición de cine de terror. Y entre la información que vimos aquí, hay algo que me sorprendió enormemente. México es el país que más consume cine de terror Correcto. en el planeta. Somos Sí. el número uno, nos encanta el horror. Y bueno, no me sorprendió tanto pensando en que el mexicano pues tiene un culto a la muerte muy cabrón, ¿no? Y aquí es el país de la vida no vale nada. Pero el también hay México otro salvaje. aspecto. Hay otro aspecto, que México durante pues, muchos años hemos vivido situaciones un poco difíciles, precarias en el país. Entonces vas y ves el cine y dices, bueno, le está cayendo la verdura a este personaje, pero no, a mí no. Es una cuestión de, ve lo mal que le está yendo a este personaje, ve cómo lo están persiguiendo, ve cómo lo están matando, pero yo estoy bien. Es una cuestión también de que estamos expuestos a mucha violencia en Es países un como poco México. como el alarma, el alerta y esos Correcto. periódicos. Porque en Es otros terrible. países no exhiben como aquí en México exhiben los periódicos, La los muerte. pasquines, los cadáveres balaceados, ensangrentados Con un en la chiste. primera plana. Pero con un chiste, güey.
No, o sea... Se la supermaman, de verdad. Le marcaron el alto y sale un güey embarrado en una defensa de un camión, güey. Y ese chiste no está bueno, pero hay unos que sí están cagados que dices, güey, ¿quién es el ojete que escribe esas cosas? Una falta de respeto absoluta, que en otros países, en Europa, digamos, se horrorizarían de ver lo que hacemos aquí en México. Aquí está normalizado, está en todos los puestos de periódico. Lo que sucede en el cine de terror, gore, es reírte un poco de la hiperviolencia, ¿no? No, lo que decías tú antes, que esos periódicos o pasquines han sido muy exitosos en México, en teoría, dicen los psicólogos y sociólogos, porque la gente lo ve y dice, no mames, le pasó esto a ese güey, yo estoy bien. Correcto. Y entonces, en una realidad tan difícil como la que vivimos en México, pues ver tanto cine de horrores, pues le está pasando eso a esa persona y yo lo veo el toro desde la barrera. Es más o menos lo mismo, ¿no? Mira, bueno, sí hay casos anteriores al gusto por la sangre en otros países, o sea, porque en realidad también el cine de terror abreva del teatro Gran Guignol, ¿no? En francés también a principios del siglo XIX, que empezaron a meter sangre y cuchilladas y temas o las criadas de Jean Genet, ¿no? Una criada que termina matando a su señora, ¿no? Que era una historia real, y se adaptó a teatro, ¿no? Entonces, creo que en el... Oye, cuando dices teatro guiñol francés, ¿te refieres a títeres? No. El Gran Guignol originalmente... Porque no sé cómo es que terminamos en títeres. Estábamos hablando... ¿A ti te gusta ver Guignol, Eduardo? O sea, pregunto, ¿no? ¿Qué es el teatro guiñol entonces? Si no es, porque yo tenía entendido que eran como títeres. No, fue una corriente, digamos, que en realidad fue un teatro en Francia, donde empezaron como para llamar la atención a la gente, y había en esta zona roja, empezaron a hacer noticias con mucha sangre, asesinatos. Entonces, mientras más sangre y efectos tuviera y muertes, la gente acudió con de manera muy frecuente. Y franceses enfermos. Fue antes incluso del cine, o sea, sí lo influyó. Ajá. Pero fíjate que hablando sobre lo de México, ustedes saben que el 90% de lo que soñamos son pesadillas. ¿A poco? Sí. Qué bueno que no me acuerdo siempre de lo que sueño, porque si son 90% son pesadillas, no mames. Yo duermo a toda madre, casi nunca tengo pesadillas, según yo. Es que no te has de despertar tanto. Ese es el asunto. Cuando despiertas o sea, si te despiertas varias veces en la noche, hay un periodo donde estás constantemente soñando y el 90% son pesadillas. Ajá. Y hay una teoría que dice que en realidad también tiene un factor evolutivo, que es decir, en el sueño se te aparece un monstruo que te persigue, ¿no? En el mundo no se te va a aparecer un monstruo, pues sí se te va a aparecer un violador. Entonces tu cuerpo, digamos, mientras está durmiendo, aprende a correr, a defenderse, a enfrentar el miedo para cuando ocurra de manera real poderlo resolver. Son ensayos, son prácticas. Son prácticas. Yo creo que el cine de terror funciona un poco igual. Entonces, cuando me preguntan por qué en México, pues nos estamos enseñando a sobrevivir. Simple y llanamente, ¿no? O sea que entonces en el cine de terror lo que aprendes es que el otro salga a ver qué es lo que está allá afuera y el otro baje al sótano a ver qué chingados hay allá abajo. O sea, no vayas tú, güey. De plano no. Sí, siempre hay un pendejo que, ¿qué es eso? Voy a averiguar y siempre se lo chingan. Oigan, me imagino que los dos, y yo me imagino que mucha gente que nos está oyendo ha visto una película que se llama The Mist, La Neblina, que es de un, ¿cómo se llama? De un libro de Stephen King. Uh-huh. Es el final más horrible, el más horrible que yo he visto en mi vida está en esa película. Porque toda la película se trata de que se abre una dimensión o del espacio exterior llegan unas criaturas que se apoderan de un pueblo. Entonces llega una nube, llega una neblina que va pasando por el pueblo y quedan atrapadas unas personas en un supermercado, muchísimas personas. Entre ellas una fanática religiosa que dice que esta es la venganza de Dios y demás. Y hay una serie de güeyes que no le creen y salen a ver qué pedo y claro, se los carga la chingada. Me voy a permitir contar el final que me parece terrible. Es una película muy vieja. Es una película muy vieja. Bueno, es ¿qué es viejo? Vieja. Bueno, o sea, sí, pues, que es del viejos nosotros. 90. Relativamente nueva, sin duda, pero es una película de los, creo que 90s. Y el asunto es que al final de cuentas el personaje ya está desesperado, no hay escapatoria de estas criaturas horribles, el gobierno no está haciendo nada, nadie los va a ir a rescatar. Este güey logra escapar con su hijo pequeñito del supermercado y decide con un revólver al cual le queda una sola bala matar a su hijo. Y en el momento que le da el balazo al niño, se ve que la neblina se desaparece y llegan los tanques del ejército a salvar. Y este güey acaba de matar a su hijo y a güeyes que lo habían ayudado a lo pendejo. O sea, un minuto más y...
Y además de todo, lo que se da a entender un poquito en la película es que el gobierno había hecho un experimento por el cual se abrió esta dimensión y entonces ahorita el ejército, este güey lo va a meter a la cárcel y la chingada lo va a desaparecer. Entonces es un final terrible porque después de una lucha terrible donde una serie de personas se sacrifican para salvar al chamaco, este güey decide pues ser misericordioso y matarlo para que no se lo lleven las criaturas, ¿no? Ese es el final, para mi gusto, de los más horribles del cine de terror. Sí, bueno, tener que matar a un hijo a lo pendejo. A lo pendejo. Sí, no, qué horrible, qué horror, la quiero ver. Eso es muy buena. Hay varias, por ejemplo, en La Noche de los Muertos Vivientes, que es quien inaugura todo este aspecto de zombies, es muy parecida. Primero, el protagonista es un afroamericano, ¿no? Que hace lo imposible por salvar a una familia, la termina salvando y lo mata los mismos rednecks americanos, ¿no? Pensando que es un zombie, pero tiene mucha importancia que después de sobrevivir a toda la oleada zombie lo terminen matando la ultraderecha pensando que es un zombie y pues ahora cuando sí que él se madre dedicó todo. a salvar a una familia, ¿no? Exacto. De esa misma extracción. Sí, entonces pues, también potentísima, ¿no? Y una de las películas más influyentes del cine de terror y que originó al zombie tal cual lo conocemos. Ok. Oye, además tienen una carga política de pronto. Sí, bueno, la misma palabra zombie tiene que ver con la palabra esclavo, ¿no? A ver, háblanos de los zombies. Se originan en Haití, ¿no? Sí, originalmente, pues ellos lo que querían, fíjate, tiene también un sentido capitalista, ¿no? Era como que, bueno, ya se me murió el esclavo, tengo que revivirlo para que siga trabajando. Punto. Y ahí viene el pedo de revivir. ¿Le suena familiar? No, ¿Qué está de la verga eso? Así, puta, ya se murió este pinche esclavo huevón, voy a revivir su cuerpo. O sea, como Salinas Pliego, haz de cuenta. No, espérate. Si Saludos. pudieras. Saludos, tío Richie. Si pudiera lo haría, güey. Revive claro. a todos los empleados huevo. de Electra, cabrón, para que sigan trabajando horas extras. Y es más, y a los que se pagarles. murieron sin acabar de pagar sus pagos chiquitos. O Eugenio Derbez también podría revivir gente eso para es no falso. pagarle, cabrón. Nosotros hemos trabajado con Eugenio muchas veces, siempre nos ha pagado. Déjalo que haga su chiste, güey. Qué chingados. Sí, no, pues así lo revive que y no le parece paga a nadie. ¿No? Bueno, entonces revivir al esclavo para que siga otra vez. De ahí viene la onda de los zombies. Sí, de revivir al... los enterraban y supuestamente les hacían un acto vudú y revivían, pero el propósito, o sea, no atacaban a nadie, no era una infección, ¿no? Sino simplemente era ponerlos a trabajar otra vez, ¿no? Ok, de ahí surge el asunto. ¿Y de dónde sale todo este asunto de que los zombies quieren chuparte los sesos? George Romero, precisamente en esta película, establece que llega un meteorito y entonces los muertos reviven y atacan o sea, él crea la idea de que ataca a la gente, que son infecciosos, que dispararles en la cabeza equivale a Que su se muerte. quieren comer tus sesos. Exacto. Porque ahora es de lo más popular, ¿no? El apocalipsis zombie. Es un tema ya como recurrente y la onda de los muertos vivientes que ya no son humanos, entonces no hay pedo, los puedes violentar y hacer cosas horribles con ellos en pantalla. O sea, les puedes arrancar los brazos con una ametralladora y luego clavarles un palo en el ojo y nadie se va a sentir mal por el zombie porque ya no es Ya la persona. Está no Es solamente vivo, un cuerpo, exacto. sí. Es que en realidad hay 5 grandes temas que trata el cine de terror. Ah, chingón, a ver. A ver, venga. Mi propia muerte, la muerte de las personas a las que amo, la desfiguración, Ok. la pérdida de la identidad o el miedo cósmico. Entonces, los zombies... Suenan terribles todos. Ok. Entonces, A ver, empecemos por mi Oye, no, propia espérame, muerte. permítanme interrumpirlos. No me Venga, quiero ir de por aquí favor. sin hacerles una pregunta. Yo pienso que los miedos son particulares. Yo tengo un miedo particular, pero me gustaría mucho conocer primero a qué le temen ustedes de manera particular. Mira, Y no ser genérico, Richard, no temas, porque recuerda, Judas temió. Pero estás Y hablando no de un temió tipo a la de muerte. violencia o un temor. Pues digo, yo te saldría con un temor a la, no sé, al fracaso profesional. Es un temor, sin duda, pero ese no da miedo. A mí, ¿qué me da? Yo creo que a mí me dan mucho miedo los balazos. Me daría muchísimo miedo que me dieran un balazo. O sea, la idea de que una cosa tan rápida, de que solamente mover un dedito hacia atrás pueda acabar con mi vida, me parece aterradora. O sea, que no se necesite mayor esfuerzo que jalarle un gatillo. O sea, me los parece rifles y las horrible. pistolas ¿no? Y de niño te hasta acá, perturban. ¿a qué le temías? De niño, ¿a qué le temía? Oh, yo creo que a mi poder masturbatorio. No, exacto, así, de niño. ¡Oh! No, de niño, ¿a qué le Le temía? tenía Pues, miedo a sus deseos homosexuales. No, fíjate que esos no es temo. Algún día les daré Fluir. rienda suelta. Les darás rienda Y te- suelta. Y te voy a ir a coger a ti primero. Pero no, yo creo que tienes mejores opciones, ¿eh? Sí, yo también. No sé. A lo mejor a la oscuridad le tenía yo miedo de niño.
algo tan general. No había nada particular. ¿Tú, Eduardo? Fíjate que una vez yo recuerdo una pesadilla, perdón, más rápido, que teníamos una casa de campo y había en una reja que daba a la orilla del bosque. ¿Una verja? Una verja, exactamente. Y yo me acuerdo que soñé bastantes veces que había una especie de animal ahí. Y entonces yo me asomaba por la ventana y trataba de ver qué era. Y de pronto, cuando ya estaba yo asomado a la ventana, llegaba a la ventana y me mordía la cara. Y ahí me despertaba. Y ¿Pero ese qué era te mi mordía? sueño. ¿Quién te mordía? No sabía, yo era alguna especie de animal me mordía la cara y no me la soltaba. Y ese era mi sueño. ¿Y Eduardo? Bueno, por lo menos no acababas sentado en la verja, ¿no? Que sería No, todavía clavado más en la verja dando ensartado. vueltas. No. No, pues a mí desde siempre me ha dado mucho miedo las alturas, caer. Con frecuencia sueño que estoy en un edificio y me caigo, ¿no? Y cuando me acerco a un balcón siento como las ganas de aventarme. Entonces me causa mucho shock, ¿no? Acrofobia, que le llaman, el miedo a las alturas. Claro, ok. Sí, no, porque en realidad, o sea, hay, por ejemplo, toda una gran corriente de películas que le temen a un payaso, ¿no? Hay todo si un no podía yo subgénero. trabajar con Eduardo, güey, si le pues, tuviera miedo a los somos payasos, colegas. güey. No mames, está cabrón. Pero deja de psicoanalizarnos y síguenos contando de la couldrofobia, que es el miedo a los payasos. Sí, bueno, en realidad los niños dicen que les temen porque no saben distinguir que es un maquillaje, ellos piensan que es la cara, como la máscara, ¿no? Okay. Tiene esa función y les parecen seres deformes, ¿no? Pero por eso, para precisar qué es el terror, por cierto, quiero saludar a mi amigo Luis Almada, que él vende películas de terror y es una biblioteca, ¿no? ¿Vende películas de terror? Sí. Okay. Y ¿Dónde es las una vende biblioteca. Luis? Ya, para que le hagas el anuncio. Claro, Güey, ándale, vas. ahí ¿Dónde afuera las del vende? Metro Hidalgo. No, de veras. No, en el último vagón ustedes ya lo conocen, ¿no? Se pone de terror. Okay. Bueno, pero entonces El último vagón del metro sí es de terror. siempre llega alguien y te dice, recomiéndame algo de miedo, a lo que tú uno tiene que responder, bueno, a ver, ¿y qué te da miedo a ti, no? Okay. Por ejemplo, hay toda una serie de animales que atacan, que creo que la estaca sería algo que le podría inquietar, ¿no? Hubo una época de tiburón y marabunta y ¿Sabes grizzly. qué? Rápido me voy a detener aquí. La película más chaquetera de terror que vi en mi vida, fuimos a Jurica y nada más se deshicieron de los niños y nos mandaron a ver la película, que era un pinche proyector de esos de Super 8. Güey. Y era una película disque de conejos gigantes que le comían la cara a la gente. Y esa era la puta película. Una basura, güey. En los años 70, me imagino. Sí, que y eran eso se unos pusieron de moda. conejos que los ponían en cámara lenta y entonces cuando atacaban nada más el conejo, estaba bostezando el conejo y era como que le ponían un rugido. y le comía la cara a la gente. Y esa era la ¡Qué puta chaquetés! película que había que ver, güey. Una mierda. Hay que recomendar, no te acuerdas el nombre, ¿no? No me acuerdo, pero era de conejos asesinos, güey. Esa era la puta película. De cine, de esos de animales, de los aterradores. Qué maravilla, ojalá algún día la podamos ver. Pero bueno, animales que atacaban, ¿no? Y luego... Pues, o sea, hay un género para, por ejemplo, el home invasion. ¿Conocen algo sobre eso? Sí, que se te Cuéntanos. meten a tu casa y Sí. te pasa algo horrible. Exacto. Pero que es como lo contrario a la casa embrujada. La casa embrujada es, yo no puedo salir de esta casa y está habitada por demonios. El home invasion es, esta es mi casa y porque unos hijos de la chingada quieren entrar, un monstruo o unos asesinos seriales. Están las películas estas del cuarto del pánico, no sé, el autor que lo secuestran y lo tiene ahí una vieja loca Misery. y le está... Exacto, Misery. Es esta cosa de estás en tu casa pero te cae la verdura, ¿no? Sí, a lo que me refiero es que prácticamente hay un género para cada miedo particular de cada uno de nosotros, ¿no? Ok. Si le tiene el folk horror, ¿no? También que es como esta cosa de que pues, si eres granjero, o digamos estás en la campiña, hay ciertas tradiciones, ritos paganos anteriores a ti que ocurren, como Midsommar, ¿no? O el hombre de paja. Hazme el favor. Yo fui el hombre de paja cuando era adolescente. Así. Yo sigo siendo, ahora soy el viejo de paja. El viejo de paja. Sí, entonces ya vieron esas películas, me imagino. Ya. Sí, Ya. ya las conocen de memoria. Sí, ya hasta bien. se rayaron. Te digo que... Entonces hay un menú muy amplio, ¿no? De miedos particulares que tenemos o que muchos de ellos los compartimos, ¿no? O sea, el miedo, por ejemplo, a que alguien se meta a tu casa, pues es muy común. Es Claro. el lugar seguro, es donde te relajas, es donde finalmente no te puede pasar nada. Entonces, ¿qué puede haber más aterrador que dentro de tu casa existe un demonio o un monstruo o un asesino? Claro. Pues les puedo recomendar en este género lo más aterrorizante que he visto, que se llama Nuevo Orden, de Michel Franco. Horrible. ¿Ya la viste? Sí, la vi. Califica
significa, porque hay como una revolución en México y la gente humilde se rebela en contra de los ricos, los que trabajan en una casota en el Pedregal, el jardinero, la gente de servicio, se rebela y empiezan a tomar control. Bueno, pero él no pretendía hacer una película de terror, ¿no? Digo, No sé qué pretendía Michelle, pero le quedó de terror en serio. Es lo que decía el Stack. Aquí no hay nada sobrenatural. Es algo que da miedo porque podría suceder. Sí. Ujú. Pero no califica de terror, ¿no? O sea, es una película más bien, es un comentario social, es otra cosa, pero sí da terror esa. Si no la han visto, No véanla mames, para que se está caguen. O sea, en realidad sería una película distópica, ¿no? O sea, realmente. Sí, exacto, es una distopia. ¿Qué es una película distópica, para quien no lo sepa? Precisamente es como establecer un nuevo orden social que es caótico o puede ser mejor, ¿no? Pero donde hay un evento totalitario, es decir, cambia la realidad tal cual es y lo aterrador es que se rige por otras normas, ¿no? Las En este reglas caso- nuevas pueden ser horribles para cierto grupo, ¿no? Sí. En el caso de la distopia, para la mayoría. Bueno, en realidad casi cualquier ficción es un drama y significa que drama es un pedo, ¿no? O sea, los personajes están Y el en pedo un es un drama, ¿no? O sea, cuando tienes un pedo en un elevador es un drama porque tienes que rezar porque se abra la puerta y salgas antes de que Tiene vuela. razón, o sea, drama, el significado en griego es conflicto. Sí. Drao, exacto, sí. Significa problema, conflicto, pedo. Yo cuando doy clases siempre lo digo así a mis alumnos, es un pedo. Es un pedo entre estos güeyes, es un pedo entre la sociedad. Pero eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, porque, bueno, supongamos que existe Dios, pero Dios nos creó con cáncer, con pobreza. De pronto nosotros tenemos la posibilidad de crear algo que se llama ficción, ¿no? En donde podríamos decir, puta, pues yo quiero que Walter White sea feliz. Pero no, quien crea a Walter White dice, le va a ir de la chingada. Es que a todo mundo le da hueva ver una película donde no le pasa algo horrible al protagonista. Tiene que haber conflicto. Exacto. Tiene que haber una prueba porque que supere, ¿no? Por la que pase o no. Somos adictos al conflicto. Sí, pero es que el si no está chisme, de ¿no? hueva. Ay, mira, vamos a ver esta historia de esta pareja que es feliz y tienen unos hijos y crecen. Es que si todo No. va bien en una película, pues ¿cuál es el interés, no? O sea, Claro. Exacto. no pasa nada. Claro, no. O sea, en realidad, yo también creo que son laboratorios para enseñarnos a sobrevivir. Igual que los sueños. La ficción tiene ese propósito también, ¿no? Entrenarme. Que estar viendo ahí cómo matan zombies te va a enseñar a sobrevivir. No. No, Igual y aprendes cómo nos disparar una satisface. escopeta, ¿no? técnicamente ¿A dónde no, dispararle a Eduardo. alguien? Técnicamente no. Pero sí nos va a enseñar a sobrellevar esa sensación. A que cuando nos enfrentemos con algo. No, porque cuando te enfrentas con algo real, nada te prepara. O sea, nadie sabe cómo va a reaccionar ante un asalto, un accidente o la aparición de la No, Llorona. pero a lo mejor tú no tenías idea de cómo Pero imagínate disparar que una nunca escopeta, lo hubieras güey. visto. O sea, a lo mejor Ajá. tú no sabías cómo disparar un arma o cómo colgar a alguien del segundo piso y en la película de zombies lo aprendes, güey. O sea, a mí Ahí me ves. encanta ver estas películas de cosas sobrenaturales donde hay espíritus y fantasmas o seres de otro. Bueno, me encantaría verlo en la vida real. O sea, que eso sucediera significaría que hay mucho más después de esta vida, ¿no? Y eso para mí valdría la pena, incluso si me matara esta criatura, porque moriría feliz pensando, sí hay otras Pero ¿sabes realidades qué? más allá de Te la esta. vas a pelar. Yo creo que sí, Sí. No va a llegar un Vas a tener que ir zombie. al cine. Oye, bueno, y hablando otra vez de cine de terror, ya para redondear esta bonita plática, ¿qué nos recomiendas como para iniciarnos en el terror? Porque yo tengo una amiga, a quien le mando un saludo, a Gane Rivera Melo, que es una gran fan del terror, y luego me invitaba a ver unas cosas horrorosas, pero ella ya conoce todos los títulos, entonces me invitaba a ver unas ondas súper oscuras que nadie había visto jamás. ¿Cómo se inicia uno en el cine de terror? ¿Qué recomiendas tú para empezar por el camino? Mira, yo no quería venir a hablar de Drácula, de Hombres Lobos, porque ya me parece que es algo anticuado, Hueva. ¿no? Entonces, nuevo extremismo francés, les recomiendo, ahí les va el título. Tu mamá se comió a mi perro. Tu mamá se comió a mi perro. Exacto, maravillosa. ¿Sabes quién la dirige? Ahora ya no hace ese tipo de cine, Peter Jackson. Peter Jackson. Peter Y Jackson. es una maravilla. El que hizo El Hobbit, ¿no? El que hizo El Hobbit, el de toda la trilogía El del Señor de los Anillos. King Kong, pero toda su primera etapa tiene Meet the Feebles, que es una película de Muppets, como La Rana René, pero sexosa, gore, extrema. La rana René, pero sexosa. Sí, o sea, Excitante, güey. en lugar de que esté Piggy, está una elefantita que siempre está cogiendo y... Bueno, y lo bueno es que además son títeres, todos tienen la mano metida por el culo. Claro. Está bien. Y el que hace la rana René es como un veterano de Vietnam. Entonces es una rana toda psicópata con estrés postraumático. No mames, eso matando lo necesito gente. ver. The Feebles. Meet the Feebles. Meet the Feebles. Eso Ajá. lo tengo que ver, güey. Y él le hizo Tu mamá se comió a mi perro. Ok. Y- Y es terrible. Suena muy interesante. Es súper gory y horrible. Pero es una comedia. Es una Ok. comedia, pero sí Meet the gore. Feebles. La voy a ver, me Una cae. maravilla, una maravilla. Y también les recomendaría El Interior, Mártires, Excision.
Ese tipo de o por ejemplo, bueno, David Cronenberg, me parece así el David Julio Cronenberg. Verne de nuestra Ok. época. El que hizo La Mosca, ¿no? El que hizo La Mosca, efectivamente. Esa es una gran película también. La Mosca a mí me encanta. Es con una Goldblum. maravilla. Es una gran peli y es horrible. Si Horrible, pueden ver asquerosa. toda su filmografía, realmente no tiene desperdicio, ¿eh? Ok. Y en realidad él se anticipó a muchas cosas de la tecnología actual. Por ejemplo, tiene una película que se llama Videodrome, que salió en los 80, que hablaba sobre el VHS, ¿no? O sea, te podían meter un VHS como en una vagina que te surgía en el estómago. Ok. Una vagina Sí. que tenías en el estómago y le entraba un cassette. Un cassette un y te podían videocassette programar. VHS. Bueno, qué bueno que no era un beta, que era más grande, ¿no? Oh, no, el beta era más chiquito, perdón. Exacto, El VHS exacto. era más grande, sí, cierto. Sí. Pero en realidad se anticipó a todo lo que era el internet, solo que con VHS y beta, pero esta neuroprogramación que actualmente tenemos, cómo el deepfake, todo ese tipo de cosas ya está en esa película. Ok, ok. Oigan, y hablando de películas aterradoras, hay una medición. Se hizo un estudio científico de cuáles son las películas más aterradoras según la ciencia. Y me pareció un método muy ingenioso para determinar qué películas dan más miedo. Porque puedes salir y preguntarle a la gente, oye, ¿cuál te asustó más? No, pues a mí me pareció que esta y esta. Pero eso es como muy de apreciación, no es realmente científico. ¿Y entonces, cómo fue científico el resultado? Alguien muy inteligente Ujú. se le ocurrió monitorear los latidos del corazón de toda la audiencia en el cine Ok. y ver qué película hace que se acelere más el ritmo cardíaco durante más tiempo a lo largo Ok. de la película. Y de esa manera pudieron determinar cuáles son las películas más aterradoras de la historia. Entonces, pues por ahí podríamos empezar por hacer algunas recomendaciones. Oye, ¿y Monstruos de Marte con Ana Luisa Pelufo y Resortes? No, no O sea, creo ¿ese que haya tipo de estado cine ahí. no te gusta, mi querido? No, sí lo veo, pero no soy especialista. Bueno, pero no quieren saber Ok. cuáles son las películas más aterradoras. Sí, sí queremos, échale. Según la ciencia. Yo la verdad es que no he visto ninguna. La número 1 se llama Host. H-O-S-T. O sea, ¿La ubican? ajá. No, No, La número 2 se llama Sinister. sí. tampoco. Siniestro. ¿Sí? Sí. ¿De qué es Sinister? De posesiones, de casas embrujadas. Casas embrujadas y Sí. posesiones demoníacas. Sí. Bueno, pues esa alcanzó 131 latidos por minuto, considerando que el latido normal de una persona en reposo es de 64. Sí, eso es correr. Casi lo duplica. Oye, Eduardo, pero bueno, Sí, aquí exacto. habría que hacer una precisión entre terror y horror, ¿no? A ver, interesante. Sí, mira, yo pienso que esas películas que estás tú evaluando y que dice la ciencia tienen que ver con el jump scare. ¿Qué significa el jump scare? ¿Qué es esto de que se va a asomar por la ventana y de pronto cae un gato, ¿no? Eso es lo que Y te el produce acento el susto. musical y el golpe. Vamos a hacerlo. Son sustos. Ujú. Espera, Este- y tú nos lo musicalizas, le sacamos un pedote a este güey. Exacto. Entonces. Pero eso en Espérate, realidad cabrón. Ah, ¿sí lo van a hacer de veras? Sí, claro que lo vamos Huevo, a hacer. en este te vamos a momento. asustar, cabrón. ¿A poco Asústate. eres director y dramaturgo? ¿A poco les Haz una pagan pequeña tanto para hacer narración. eso, güey? Ah, Haz una huevo. pequeña narración y el nuevo la musicaliza con un super pedote. No, o sea, no con un gas nuevo, sino Saco, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, vamos a hablar de terror o de albures contigo, güey. Es porno. ¿Por qué no el programa no era sobre el porno, no? Ya me Sí, confundí. Ah, ya valió madre lo que yo quería hacer. Váyanse al carajo, me lo echaron a perder. Sácales un pedo nuevo. No, bueno. ¿En qué andábamos? Ya me perdí, ya me extrañé. Entre la diferencia entre horror y terror. Sí, mira, efectivamente el terror es algo que puede tener una latencia, es como la diferencia entre erótico y porno. Perdón que volvamos a lo mismo. Chingón, a ver. O sea, el terror sería como lo erótico, ¿no? Y el porno es el horror, ¿no? Entonces, no me dejarás mentir, Eduardo, de que esas películas, pues sí, puedes estar brincando y puedes estar acelerado tu pulso, pero saliendo se te olvidan. En cambio, yo vi Tiburón de niño, cabrón. Yo me metí a una alberca, sabía que no podía haber un tiburón, pero no me lo podía quitar de la puta cabeza, ¿no? Sí. Entonces, eso es una latencia que queda durante años y no necesariamente es que estés brincando en la butaca, ¿no? Porque es una Y es que además el sensación tiburón muy no inmediata. no ves al tiburón, o sea, no lo ves ves poco muy en la poquito. película en realidad, y eso fue una cuestión creo que de necesidad de la producción, que se les jodió el tiburón 20 veces, entonces tuvieron que pues hacer como que venía por el agua y estaba la aletita, y eso resultó No lo sé. un buen efecto para la película, el que no lo vieras más que en contadísimas ocasiones. Sí, pero bueno, ustedes en su experiencia, yo creo que hay películas que no necesariamente están saltando, pero no se pudieron quitar una imagen de la cabeza, ¿no? Sí. Ese es el terror.
Ese es el terror. ¿Sabes? Lo Las otro de es el terror horror. japonés, ¿te acuerdas de las de terror japonés? Claro. Que hay una especie como de sombra que llega. Una Negra. vez sí me asusté con una película que era una sombra negra y la película es japonesa y es un efectillo ahí chafa como de rampa de imagen, o sea, aceleran y desaceleran, pero el efecto en sí era aterrador. Es que sí, en realidad, esas cosas que se te quedan en la cabeza es el terror. Que no te Sí. las puedes sacar en 20 años. Y el horror es algo muy inmediato, como una montaña rusa, ¿no? Y entonces, esas que está evaluando Ándale. la ciencia, pues bueno, o sea, sí brincaba la gente y latía su corazón, pero no necesariamente se quedaba en el cerebro esa imagen, esa sensación de va a haber un tiburón en la alberca, ¿no? Ok. Muy bien. Pues yo creo que aquí podemos cerrar este terrorífico episodio de Sí, cine con váyanse tus al carajo. Debería recomendaciones. ser No 10. quisiste No, sacarle un pedo, podemos Eduardo. cerrar. A ver, sácale un pedo, Eduardo. Ya te lo está pidiendo, por favor. A ver, narra algo, No, cabrón. sácanoslo a todos. Y nos sacas un pedo a todos, pues. Tú estás dirigiendo, Eduardo, entonces, ¿qué? No, ¿Qué pero nos tú toca vas hacer a cada narrar, uno? güey. Tú vas a narrarnos ¿Cuál? algo Una cabrón y lo vamos a narración. musicalizar. Ya les dije. Ustedes me dijeron que les que tú eres pagaban el mejor, dramaturgo, pero a cabrón. ustedes les pagan. Esa es Pero la tú eres el diferencia. experto. No, pero pues yo cuando hago el ridículo Ok, no cobro. quiere- el señor no quiere sacarnos un pedo. Adiós. Yo lo hago. A ver, vas, güey. Va Richard caminando por la noche, por los pasillos oscuros de Radiópolis, que son de terror. Y entonces, una sombra lo acecha por detrás. Se le va acercando cada vez más hasta que alcanza a escuchar el aliento de esta presencia en su cuello. Y de pronto... ¡Beban e inviertan! ¡Hijos de mi arma! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Tanto pedo para eso, cabrón. Bueno, güey. Hizo su intento, güey. Ok, pues muchísimas Es que se gracias. me hizo de muy verdad. feo decir que se lo iban a meter por detrás, ¿no? O sea, Sí, ¿qué pasó? es que hubieras dicho, y trae había un planteado palo de la escena. escoba y de pronto se lo meten justo en donde más le duele. ¡Ahí! ¡Ah! 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 Y así, ¿Eso fue pornoterror? pornoterror, porque además gritó como ¿Pornoterror de porno. güey. tortura o qué? ¿Cómo se Exacto, llama? exacto. Porno de tortura, sí. Porno de tortura. Exacto. Con un ¿Sabes? palo Eso de es escoba. lo que andaban haciendo ambos. Bueno, Oye, Richard, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte Sí, y Richard. platicar contigo esta tarde. Bueno, donde sea que lo estén ustedes escuchando. Y pues finalmente, nada más para cerrar, dinos, ¿cuál es tu película favorita de terror? es que lo voy a decir y me van a empezar a alburear, cabrones. Va, Entonces, no. The Thing, lo voy a decir para que no me albureen. The Thing, la cosa. ¿Y por qué te gusta? ¡Agarran! ¿Por qué te gusta la cosa? ¿La conoces? No. Yo la verdad no la he visto. Yo tampoco. Es un extraterrestre que llega a una base en la Antártida donde hay 6 personas, pero el extraterrestre tiene la facultad de convertirte en ti. Entonces empieza un evento de paranoia entre ellos de no saber quién es realmente la cosa, ¿no? Me parece que habla sobre la identidad, cabrón, sobre quiénes somos, puta, qué miedo el otro. Ya no confío en ese güey que está al lado mío, que también es uno de los principales elementos de terror. La otredad, o sea, la tribu que estaba frente a mí me va a atacar, ¿no? La Pero- cosa, The Thing. La cosa. Ok, hay Es que una verla. maravilla, es mi película favorita. Hay que verla. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Oye, ¿algún lugar donde la gente te pueda buscar, que puedan ir, por ejemplo, a ver tus puestas en escena de teatro, a tomar una clase contigo? Algo que quieras anunciar. Mi querido Richard, ¿algo que quieras anunciar? Sí, normalmente tenemos temporadas. Mis redes sociales es Richard Viqueira en Facebook, R-Viqueira en X, en Instagram. Ahí normalmente estamos anunciando lo que hace mi compañía llamada Kraken Teatro. Y pues ojalá algún día ustedes también se den una vuelta. Lo haremos, mi querido Richard. Viqueira con V, para que lo busquen bien. Richard Viqueira. Exactamente, Ok. con V y QU. Bueno, mi querido Richard, pues espero que te saquen unos pedotes y unos sustos horrorosos de aquí hasta el día que te mueras, porque pareces disfrutarlo muchísimo y te agradecemos muchísimo. No, Nosotros disfrutamos de escucharte. No, Nada pues, más falta que igualmente. aquí en la corneta extendida nos des nuestro Halloween. ¿Nos vas a dar nuestro Halloween a cada quien o no? Sí, les voy a sacar los cacahuates de No. las Cabrón, de las calabazas. Si no es posada. ¿A poco no dan cacahuate también en Halloween? También da cacahuate, cómo no. Bueno. Cacahuate. Gracias, Richard. Te mandamos un abrazo. Ha sido un gusto. Abrazos, Richard. igualmente. Bye. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro, Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.